Es un privilegio poder estar una vez más delante de la pantalla y con todos ustedes allí mirándome. Damos gracias al Señor por este tiempo. Y tiempos en los que la esperanza a veces se nos hace un poco difícil por el ambiente en el cual estamos viviendo todos y de que todos conocemos. Algunos con la incertidumbre de qué pasará con lo económico, otros con la tristeza de haber perdido algún ser querido o estar triste por tener a alguien enfermo. Muchos son los sentimientos que a veces nos empiezan a invadir y que nos transforma un poquito la esperanza y la confianza, y se nos empieza a trastocar algunas cosas. Yo pensaba en un pasaje que a mí particularmente me gusta mucho, donde siempre extraigo de él matices y cosas que uno puede aplicar a la vida. No hay nada más lindo que aquellos pasajes que uno puede aplicar. Si en la Biblia se puede aplicar toda, pero no podemos negar de que hay pasajes que nos llaman más la atención que otros, por la dinámica, por el mensaje, por algunas cosas que podemos encontrar y donde el Señor nos habla. Y el pasaje de la resurrección de Lázaro es un pasaje que a mí particularmente me gusta mucho, porque es como que hay distintos grupos de personas y distintas formas de encarar una misma situación. También vemos el plan de Dios que a veces desconocemos y al cual nos tenemos que apegar. Es un pasaje maravilloso, muy inspirador. El relato allí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, nos cuenta que el Señor se encontraba lejos de Betania, se había ido de Jerusalén porque los judíos intentaban matarle. Y llega a los oídos del Señor eh, esta noticia de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Sin embargo, el Señor, sabiendo de esta situación tan tremenda que pasaba a aquella persona que él apreciaba, a él y a sus hermanas, a Marta y a María, decide quedarse 2 días más. Y llegado determinado momento de estos días, el Señor decide volver hacia Betania para despertar a Lázaro. Él dice, vamos a despertar a Lázaro porque él duerme. Y algunos de los discípulos le dicen, Señor, si duerme se va a curar. Y él claramente, el Señor le dice, Lázaro murió. Para aquellos que morimos en el Señor, en algún momento nos tocará o no. Para Dios es este momento, esta situación es un dormir. Y que en algún momento el Señor nos va a despertar. Pero sin embargo hay un momento en el que el Señor vuelve. En el versículo 17 del capítulo 11 del Evangelio de Juan dice, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, ¿no? Lázaro había muerto y muchos venían a consolarla. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Allí está Marta, a Marta y María en su casa. Cuando una de las hermanas se entera de que el Señor está cerca, sale al encuentro. La otra se queda. Y lo que parecería ser que una recriminación de parte de Marta,
parece que si lo leemos livianamente, vemos que como que le recrimina, Señor, si hubiese estado aquí, si mi hermano no hubiese muerto. Sin embargo, no es así. Y lo podemos ver por el contexto. Marta siente un profundo dolor por la pérdida de su hermano. Y cuando escucha que el Señor está cerca, no puede esperar un instante, le quiere ver, le quiere oír. Sabe que el consuelo más profundo e importante lo puede recibir solamente el Señor y no puede esperar un segundo más. Va a su encuentro y le dice, Señor, con una certeza tremenda, no dudando ni un momento del poder del Señor. Dice, si hubiese estado aquí, no hubieses permitido que mi hermano sufriera ni aún que muriese. Ella lo tiene arraigado en su corazón y sabe que esto es así. Desconociendo el plan del Señor, recordemos que el Señor se quedó allí 2 días más, sabiendo que Lázaro iba a morir, pero que Él tenía un plan para toda esta situación. Marta esto lo desconocía. Y todos los que estaban allí también. Lo sabía solamente el Señor y sus discípulos, porque Él se lo había manifestado. Sigue el relato y dice en el versículo 22, mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Marta sabía, estaba segura del poder de Dios y del poder del Señor. No dudó nunca. Marta está triste, angustiada, pero esa tristeza y esa angustia no la alejan de su fe. No estaba enojada con el Señor. A veces nosotros los seres humanos, los creyentes, tenemos esta actitud, ¿no? De cuando no obtenemos algo de Dios que pretendemos o queremos, nos enojamos con eso. Y empezamos a buscar los por qué y los para qué, y ninguna de las respuestas que podamos encontrar nos sirve. Nos enojamos con Dios y no nos sirve nada hasta que pasado el tiempo quizás reflexionamos y nos damos cuenta de que Dios es soberano y siempre se ha de cumplir su voluntad. Y de que a pesar del sufrimiento que podamos estar atravesando, Él quiere lo mejor. Y a veces lo mejor es pasar por el valle de muerte. Pasar por ese momento. Allí entonces está Marta hablando con el Señor y el Señor le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará, le dice Marta. Y ella, Marta, con una convicción en su corazón, le contesta, yo sé que va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Marta nunca dudaba del Señor y de sus palabras. Ella tenía un conocimiento y hay algo que dice con una seguridad, yo sé, yo tengo la certeza. Para mí es una realidad en mi corazón de que tú tienes poder y que mi hermano va a resucitar. Y acá les invito a hacer un paréntesis. Vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Leemos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir la señal en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, dice Pablo, alentados unos a otros con estas palabras. De esto hablaba Marta.
De esto hablaba Marta. Nos tenemos que alentar con estas palabras. Alguna vez el Señor es la secuencia de la resurrección y de la transformación del cuerpo de lo que sigue, es lo que esperamos que suceda más inmediato. Es lo que continúa en los hechos del futuro, cuando nuestros cuerpos sean transformados, sea que muramos o sea que seamos transformados. Es lo que continúa. Marta sabía esta realidad y esperaba esto, sin saber de que Dios tenía otro plan. Y Pablo dice, alentado con estas palabras, alentados que no todo lo que vivimos día a día, a veces pasándola mal, quizás es lo que nos queda, ¿no? Nos queda esta esperanza, nos queda el obrar de Dios, porque Dios tiene un plan y tenemos que endosar nuestra vida al plan de Dios, creerle, como lo hacía Marta. Marta estaba persuadida, segura. Todo ese conocimiento de la palabra de Dios lo tenía arraigado en su vida y entre el conocimiento ayudaba a su fe, y eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Todo lo que conocemos de Dios nos tiene que alimentar la fe para creer en esto. Porque esta es nuestra esperanza. Sin embargo, volvemos a Juan, cerramos el paréntesis. En el versículo 25 del capítulo 11 dice, Jesús le dijo, sigue la conversación entre Marta y el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En ningún momento, como dijimos antes, Marta dudó del Señor. Tenía ese conocimiento profundo del poder de Dios y de quién era el Señor y de quién le hablaba, aunque no comprendía por qué el Señor no había estado allí antes de que el hermano muriese. A veces hay que darle el lugar al Señor para que nos sorprenda. A veces el Señor nos sorprende. Todo lo que Marta conocía del Señor y todo lo que conocía de su palabra y toda su fe, quizás no la preparó para que la sorprenda. A veces hay que esperar que Dios nos sorprenda. Porque es maravilloso esperar esto de Dios. A veces nos enojamos por Dios porque no accede a nuestras pretensiones. Pero no preparamos nuestro corazón y nuestra mente para que el Señor nos sorprenda con algún milagro. Continúa el relato y ya suceden un par de situaciones y el Señor pide ir a donde Lázaro había sido sepultado. Entonces los que estaban allí decían, ya de 4 días, ¿qué va a hacer? Y los ojos de todos aquellos judíos estaban sobre el Señor. Entonces el Señor levanta la voz y ora al Padre y le dice, gracias Padre porque me oíste, pero lo dije a causa de esta multitud que me está mirando. El Señor tenía el propósito de impactar a aquellos que estaban allí, de mostrarles algo distinto, de mostrarse un Dios consolador, de un Dios que no te va a dejar, de un Dios que te va a sorprender. Y el último versículo, el 44, 43 y 44, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas
y el rostro envuelto en un sudario, Jesús dijo, soltarle y dejarle ir. Toda una figura es esta escena de lo que hace el pecado. El pecado nos ata las manos, nos ata los pies. Nos pone una venda en los ojos y no nos deja mover y ya no tenemos autonomía para poder decidir a dónde vamos y a dónde no vamos. Domina toda nuestra situación y nos paraliza la vida y no nos deja disfrutar de aquellas cosas que Dios preparó para nosotros. Eso es el pecado. A los ojos del mundo, a los ojos de aquellos que no tienen al Señor, es algo terrible. La muerte es algo que no tiene regreso, que no tiene solución, que huele mal. La muerte es algo que nos aleja de Dios, piensan, que ahí se acabó todo. Sin embargo, para el Señor y para nosotros, sus hijos, la muerte es el principio. Entonces el Señor manda que le suelten, le saquen la venda de los ojos, que le suelten las manos y los pies, para que Él pueda andar. Y el único que puede liberarte del lazo de la muerte es Jesucristo. El único que puede mandar sobre el pecado es Jesucristo. No hay cosas que podamos hacer nosotros con nuestros medios. Teníamos las manos atadas, los pies, y no veían. Y el Señor Jesucristo, cuando murió allí en la cruz del Calvario, ordenó que se nos libere. Él pagó el precio de nuestra liberación. Y hoy disfrutamos de una vida plena, aunque no somos perfectos todavía, como es en el relato de Tesalonicenses. Allí será distinto. Allí, así, los que tenemos a Cristo en el corazón y en nuestra vida, seremos transformados. Nosotros esperamos la gloria, nosotros esperamos ir al cielo, esperamos ser transformados, esperamos que todas las promesas del Señor se cumplan, pero ese será el momento en que todas estas cosas comenzarán. Pero primeramente, te tenés que liberar las manos y los pies y quitarte la venda de los ojos que el pecado tiene sobre tu vida. Tenés que aceptar a Jesucristo, tenés que aceptar esta realidad. Aceptar que sos impotente ante esta realidad y dejar que el Señor obre en tu vida y te libere. Damos gracias a Dios de que muchos de los que estamos en pantalla ahora tenemos a Jesucristo en el corazón, pero quizás esté alguien escuchando y toda esta figura, todo este relato que acabamos de hacer, el objetivo es demostrarte la realidad de tu vida, de que ante esto, ante el pecado no podemos hacer nada. Solamente Dios nos puede liberar. Vos me lavaste. Pero tenemos que creer. O sea, para lavarla que tú. Tenemos que creer. Como con esa certeza que tenía Marta. Con esa seguridad que tenía Marta, aunque estaba triste y quizás hasta enojada. Pero nunca dudó del Señor. Y nos deja también como lección que dejemos orar al Señor para que nos sorprenda. Esperemos que el Señor nos sorprenda, porque Él tiene un plan preparado para sorprendernos. Como lo tenía en esta situación, dejó que las cosas que sucedieron sucedan y después Él hizo su obra. Que el Señor bendiga su palabra, gracias por haber escuchado tan atentamente y que el Señor nos acompañe en esta semana que comienza. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, damos gracias al Señor por este tiempo para reflexionar. Pensaba en un versículo y bueno, lo tuve que googlear para acordármelo, la cita perfecta, pero primera Juan
capítulo 5, verso 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Qué bueno es poder pensar en esto, que el Señor tiene poder sobre la muerte. Y si nosotros estamos en Cristo, justamente la muerte ya no tiene más poder sobre nosotros. Y es un ejemplo de Lázaro, que justamente el Señor, contra el Señor no hay nada más fuerte que el Señor. Y qué bueno saber de que Él quiere darnos esa vida eterna, esa vida espiritual, que solo la podemos tener si tenemos al Hijo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón y le reconocemos como Salvador de nuestra vida. Damos gracias al Señor por este tiempo. Una oración más. Le pedimos a Marito que nos dirija a Dios en oración. Y cerramos este momento. Marito, oramos. Oramos. Señor, te damos las gracias una vez más por este tiempo, una vez más por este momento que podemos escuchar tu palabra. Gracias por estas promesas, Señor, hermosas que tenemos. Tenemos que pasar a este mundo, Señor, con todas sus cosas, pero sabemos que un día estaremos contigo, Señor. Te damos las gracias por eso, por esa promesa linda que tenemos los que un día confiamos en Cristo, un día lo recibimos en nuestro corazón. Te damos las gracias por este momento, Señor. Te pedimos por cada uno que tú los acompañes, Señor, en la semana, cada uno de los que están escuchando esta reunión, Señor, que nos acompañes. Y pedimos que, Señor, dejamos en tus manos las diferentes, Señor, actividades que están. Te lo agradecemos, te lo pedimos en nombre de nuestro Salvador, Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias a todos por el esfuerzo que estamos haciendo. No es fácil a veces conectarse. Hemos arrancado la escuela bíblica familiar este fin de semana. El Señor nos está bendiciendo. Un buen número en todas las clases hemos tenido, aunque no miramos solamente el número, pero qué bueno poder seguir haciendo un esfuerzo, aquellos que no han podido o que no han tenido el deseo. Saber dos cosas. Primero, que el próximo sábado seguimos haciendo la escuela bíblica, así que para poder estar invitando a quizás familiares, pienso en sobrinos, hermanos, primos, nietos, hijos, para que el Señor pueda estar hablando a nuestra necesidad. Y en segundo lugar, estén recordando que por lo menos en el caso de la clase de los mayores es grabada, así que aquellos que no han podido escuchar la clase, recuerden que tenemos un canal de YouTube. Ustedes en YouTube ponen ahí un canal que es Iglesia Villa Obrera, y ahí están todas las reuniones y todos los videos que nosotros tenemos. Así que la clase de hoy, por ejemplo, ya está subida, así que los que no han podido y tienen ganas de verla o enviarla a otro lado, recuerden entonces, ahí en el canal de la iglesia tenemos ahí todas las reuniones y todas los mensajes, por lo menos de la mayoría de las reuniones, incluida la clase de los mayores que estamos teniendo arrancando hoy por la mañana. Recuerden los devocionales que tenemos también durante todos los días, y el domingo también por la mañana, el devocional que tenemos. El día jueves arrancamos un nuevo mes. Dejamos la incógnita. Carlitos Andrés va a ser el encargado este mes. Yo tengo la pista, tengo una pista, pero no voy a decir nada. Bueno, sí, es un evangelio, voy a decir nada más de pista. Así nos enganchamos el jueves. Un evangelio para poder estar estudiando la palabra del Señor. Y recuerden entonces, sábado, según sea el caso, igual estemos pensando a quién podemos invitar. Hagamos un esfuerzo, hermanos. Recuerden que hay muchos hermanos que están trabajando y también se están esforzando preparando las clases. Así que hagamos un esfuerzo para poder estar invitando, por lo menos pensando a quién le podemos invitar para la escuela bíblica familiar. Y después, próximo domingo, si el Señor lo permite, también estaremos juntándonos 19:30 como en esta oportunidad. Así que estemos orando unos por otros y recordando entonces estas actividades. Así que sin más, de esta manera podemos terminar.